Hola, la paz del Señor esté con todos ustedes, hermanos. En esta hora quisiera compartir un nuevo tema y es el tema de los diezmos, hermanos, donde muchas denominaciones han tomado para defraudar a los hermanos, para decirles que hay que diezmar. Y quiero tomar de esta parte de la Biblia, del libro del profeta Malaquías, el capítulo 3, el versículo 8 y en adelante. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este es uno de los grandes textos que se utilizan para los creyentes al Evangelio, para asustarlos, para decirles que el hombre de Dios de hoy en día, de este nuevo pacto, debe diezmar. Yo fui un hombre que diezmé durante 5 años fielmente, pero a raíz de examinar las escrituras, porque es necesario que examinemos las escrituras, me di cuenta que yo estaba viviendo bajo otro pacto en el cual no se exigían los diezmos. Aquí hay un mandamiento de diezmar según la ley de Moisés. No se les olvide que todo el antiguo pacto tiene unos mandamientos para todas las tribus de Israel, para todos los israelitas. Habían 12 tribus en Israel, pero a una de esas tribus no se les dio heredad, y era la tribu de Leví. Y era la tribu que tenía el derecho de tomar los diezmos, según lo que dice aquí la Biblia. Y el pueblo se había apartado de Dios y había dejado de diezmar y engañar en otras áreas, según el capítulo 3 de Malaquías. Y el Señor les reconviene y les dice que son unos malditos porque no se les olvidó llevar el diezmo y las primicias, y que era necesario que lo volvieran a hacer para que hubiera alimento en la casa de Dios, no en la casa del creyente, ni en la casa del israelita, sino en la casa de Dios. Haya alimento en mi casa, dice la Biblia. O sea, en el lugar donde se depositaban los diezmos, que eran unas bodegas llamadas alfolís, donde se depositaba era grano, era semilla, no era dinero. El dinero es algo que creó el hombre. El Señor dejó en su palabra que de quién era la moneda, y era la del César, y él dijo, dele al César lo que es del César. Así que el dinero no es de Dios, y el dinero no era lo que se diezmaba. Eso quería dejarlo claro. Y también quiero dejar claro que estos mandamientos fueron para las 11 tribus restantes de Israel, porque las otras tribus les dieron su heredad, su propiedad, su terreno. Pero a Leví, a la tribu de Leví, solamente le dieron algunas ciudades y le dieron el sacerdocio, y por eso ellos tenían el derecho de tomar el diezmo del pueblo. Esto en el antiguo pacto. Hay creyentes que dicen, pero si Abraham diezmó y él no estaba bajo la ley sino antes de la ley, y nosotros somos hijos de Abraham. Quiero aclararle la idea, porque aquí la Biblia en Génesis capítulo 14 versículo 20 dice la Biblia que había un hombre llamado Abraham que venía de una batalla de Kedorlaomer, de una guerra, que era el rey de Elam, este Kedorlaomer, rey de Elam, donde había secuestrado a su sobrino, a sus mujeres, a su familia, también a sus bienes, y Abraham decidió atacar a este Kedorlaomer, rey de Elam, y le quitó todo lo que tenía y recuperó a su sobrino Lot. Y viniendo de esa batalla de Kedorlaomer, él decide voluntariamente y por una costumbre darle los diezmos a un hombre de sacerdote llamado Melquisedec, que le salió al encuentro, partió pan y vino y bendijo a Abraham. Por esa razón decide Abraham darle los diezmos a este sacerdote de la batalla de Kedorlaomer. No era ni siquiera de algo propio de él, sino era de unos bienes que había traído y sustraído de una guerra que había tenido con este rey de Elam. También dice que hay una parte que al rey de Sodoma, en el siguiente versículo, donde le dio
también una parte al rey de Sodoma. Así que no solamente le dio a Melquisedec, sino también le dio al rey de Sodoma una parte. Bendito sea el nombre del Señor. Esto quería aclararlo porque es que Abraham no tenía mandamiento de diezmar, pero ya había una costumbre y había un agradecimiento y también había una voluntad de dar lo que hubiera querido. Él hubiera podido dar más o hubiera podido dar menos. El problema de los diezmos en la iglesia del Señor actualmente es que se le diga ladrones a los creyentes que roban a Dios y se les saque el capítulo 3 y el versículo 10 de Malaquías, donde se les dice que están robando a Dios. El creyente al evangelio no roba a Dios. El creyente al evangelio da voluntariamente. El creyente al evangelio da de lo recibido de lo que Dios le da. La Biblia dice que los creyentes en el nuevo pacto deben dar y para la obra de Dios, y que deben dar no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que la forma de dar de los creyentes debe ser de una manera voluntaria y amplia, sí, según lo que Dios proponga en su corazón, como lo dice la Biblia. Porque la Biblia en Hechos capítulo 2, el versículo 45, cuando inicia la iglesia del Señor, cuando hay un avivamiento de 3,000 personas, la Biblia dice que los discípulos vendían sus propiedades, Hechos capítulo 2, versículo 45, y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí con esto quiero compartirles, hermanos, que la iglesia inició su vida económica, su sostenimiento fue con ofrendas voluntarias. La Biblia dice que al mismo Señor Jesucristo, Él no recogía diezmos, primero que todo porque no era de la tribu de Leví, Él era de la tribu de, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces Él no recogía los diezmos porque Él era de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví, que eran los que tenían derecho a tomar el diezmo. Entonces, varias mujeres lo sostenían a Él económicamente, dice la Biblia. Así que estas mujeres lo sostenían a Él porque Él ejerció su ministerio de 3 años, no trabajaba en otra cosa, y por eso a esas mujeres lo sostenían. La Biblia dice que los creyentes vendían sus propiedades y las repartían a todos según la necesidad. Las repartían a todos. No como a veces se enseñan que la reparten es a una sola persona, al pastor nada más. Que al pastor nada más se le debe dar para su sostenimiento. La iglesia del Señor se ha sostenido unos a otros según la necesidad. Por eso hasta vendían sus propiedades y las repartían a cada uno. Hechos capítulo 4, versículos 34 y 35, dice la Biblia que las personas también ponían y vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles y la repartían a cada uno según la necesidad que hubiera. O sea que los apóstoles sí recibían las ofrendas, recibían propiedades, recibían ofrendas voluntarias y ellos miraban la necesidad y la repartían, y Dios siempre ha estado pendiente del huérfano y de la viuda y de todos los necesitados. No es solamente el pastor el que se puede beneficiar de una ofrenda voluntaria. También es necesario que hay otros dones, hombres con dones de Dios que sirven a Dios, los evangelistas, los pastores, los maestros y los que ayudan, y hay muchos más diversidad de dones. Todos ellos tienen derecho a participar de los bienes. El obrero, para participar de los bienes, debe trabajar primero para poder recoger, pero de una cosecha, de una siembra voluntaria. Es verdad que el Señor recompensa la siembra de cada uno, pero es algo de voluntad, es algo voluntario que nosotros los creyentes de este siglo debemos hacer. Estamos bajo un nuevo pacto, no es el pacto de la ley, porque si estuviéramos bajo ese pacto de la ley, ¿para qué otro pacto? Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia del Señor en el primer siglo, o sea, hasta el año 100, no diezmó. No aparece en la Biblia ni un solo hombre o un creyente que haya diezmado porque le tocaba, porque eso sería mezclar la ley. Y el apóstol enseñó que no se debería mezclar con la ley y con la gracia. En el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, algunos hombres supuestamente convertidos a Dios querían enseñarle que tenían que obedecer la ley también los cristianos, y el apóstol viene y habla con ellos y les dice: no, a los cristianos que no son israelitas, que no son de ninguna tribu, ellos no tienen por qué guardar la ley.
Ellos deben no les pongan más cargas de las que hay que ponerles. Hechos capítulo 15, para que usted lo examine en su casa. Hay una parte de la Biblia donde algunos creyentes dicen, pero es que en la carta a los Hebreos, el capítulo 7, versículos 5 al 8, se habla del diezmo, o sea que la iglesia sí diezmó. Quisiera que por favor miráramos un momento la carta a los Hebreos, el capítulo 7, el versículo 5 en adelante. Dice así: ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, como estábamos leyendo ahorita, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Sus hermanos son las 11 tribus de Israel restantes. Y dice la Biblia, en el versículo 8, y aquí ciertamente reciben, en tiempo presente dice esto, los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos. Esto quería decirlo porque es que aquí dice ciertamente y ciertamente aquí el versículo 8, reciben los diezmos hombres mortales. Dice reciben los diezmos, no recibían, sino reciben. La carta a los Hebreos fue escrita después de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, y esta carta fue escrita bajo el nuevo pacto. Entonces algunos creyentes o manipuladores de la Biblia o obreros fraudulentos dicen que aquí sí se respalda el diezmo, que porque está aquí en el Nuevo Testamento. Quiero decirles que el templo de Israel en Jerusalén fue destruido aproximadamente en el año 70 después de Cristo. Así que los que no se convirtieron a Dios, los judíos, los israelitas que no se convirtieron a Dios, siguieron haciendo su función en el templo en Jerusalén. Por lo tanto, todavía se diezmaba, por lo tanto, también se ofrecía sacrificio hasta que fue destruido en el año 70 ese templo. El alfolí eran las bodegas grandes donde la gente llevaba el fruto de sus cosechas, no era dinero. Entonces, con esto quiero decir que aunque ellos lo hacían, no quiere decir que la iglesia lo tuviera que hacer. La iglesia en ese tiempo vivía y nació ofrendando voluntariamente, dando de lo que tenían, dando con alegría, dando sin necesidad, porque no hay que dar por necesidad. Hay obreros fraudulentos que enseñan que dé para que Dios le dé, pero la Biblia no enseña así, porque entonces usted estaría dando por necesidad, porque necesita, pues da para que Dios le dé. Un hombre tan sabio dijo un día: ¿qué te daré si todo es tuyo? Dice la Biblia: pues de lo recibido de tu mano te doy. ¿Qué quiere decir esto? Que uno da según lo que tiene, no según lo que no tiene. La ofrenda le será aceptada por Dios según lo que tiene y no según lo que no tiene. Entonces, Dios nos da y luego nosotros bendecimos a alguien. Dios nos da y nosotros damos, porque de lo recibido de tu mano te doy, porque todo es de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que dice, hay una parte de la Biblia que dice, mío es el oro y mía es la plata. Pero cuando está hablando del oro y la plata, no está hablando del dinero, de la plata. Porque en otros países se llama dólar, se llama euro. Aquí en Colombia se llama plata. Pero la plata es un material valioso. El oro también. Y eso es de Dios porque Él lo hizo. Porque dice que todas las cosas que en Él existen son hechas y son de Él. Son creadas por Él. Pero el dinero lo hizo el hombre. El dinero lo hicieron desde los tiempos de José. Aparecen los hermanos de José pagando unas cosechas con dinero. Y de ahí es que donde viene el dinero. A la cual el Señor dijo que era César, porque en el tiempo romano, cuando se pagaban impuestos, le dijeron los discípulos: Señor, hemos de pagar impuestos. Y Él les dice: muéstreme en una moneda de quién es la inscripción, quién está reflejado en la inscripción. Y ellos le dicen: César. Y Él les dice: pues dele a César lo que es del César. O sea que el dinero es del César, el dinero es del mundo. Dios no inventó el dinero, Dios no exige dinero, mucho menos un diezmo. Dios decide que la persona trabaje para que tenga con qué compartir y para ayudar a los demás, para que no se olvide del huérfano y de la viuda, ni de los presos también.
Entonces nosotros los creyentes, la iglesia del Señor, tiene un mandato de dar. Claro que sí hay que dar, pero debe ser nacido del corazón. Porque Dios ama al dador alegre, no al que da con tristeza o porque da por necesidad. Uno no diezma porque le toca. No es que quiere decir que alguien que decida en su corazón dar un diezmo de su dinero sea pecado, no. Pero debe ser algo que nazca voluntariamente, porque los hombres aceptan todas las ofrendas, todos los diezmos y todo lo que ustedes quieran dar, pero Dios no las acepta. La Biblia dice que Dios, cuando vio a Caín y a Abel, miró a Caín y a su ofrenda. Quiere decir que lo miró a él primero y después, por eso fue que no le aceptó la ofrenda. Y miró a Abel y miró a su ofrenda y le fue aceptada. Así que no es solamente el dar, es la forma como demos. Hay ofrendas que nunca llegarán a la presencia de Dios porque la hicieron de mala manera. Hay una pareja llamada Ananías y Zafira que decidieron vender una heredad para darla a los pies de los apóstoles para continuar la obra de Dios. Pero cuando la vendieron dijeron: partamos una parte y no demos todo, demos solamente una parte. Y el Espíritu Santo habló con Pedro y le contó lo que había sucedido. Y ese día esa pareja murió por mentirosa. Porque Dios no recibe ofrendas con tristeza, ni por necesidad. La iglesia del Señor se debe sostener con ofrendas voluntarias, con el aporte de las personas que quieran de buena voluntad colaborar para este ministerio del Evangelio. No solamente los pastores tienen derecho a esta bendición, sino también los evangelistas, los maestros y todos los que trabajan en la obra de Dios. La Biblia dice que en los postreros tiempos vendrían obreros fraudulentos, enseñando el Evangelio por ganancia deshonesta. ¿Qué es ganancia deshonesta? Es cuando usted no es honesto cuando enseña y quiere sacarle dinero a una persona por medio de la Biblia solamente por el interés propio. El apóstol Pablo dijo: yo no busco lo suyo, sino a ustedes. Porque hay obreros fraudulentos que han venido a buscar lo de usted, no lo suyo. No lo buscan a usted, buscan es lo suyo. Por eso, hermanos, no se dejen engañar, hermanos. No le tengan miedo al no diezmar. No sientan que Dios no los va a bendecir. Porque el que trabaja come, el que no trabaja no come. La promesa de Malaquías era que derramaría abundantemente, sobreabundantemente, abriría las ventanas de los cielos y la bendeciría abundantemente. Pero eso era para las tribus de Israel. Para nosotros, el dar voluntariamente, el ocuparnos del reino de los cielos primero, Él nos añadiría todas las otras cosas, como lo ha prometido para todo aquel que quiera obedecer el Evangelio, para todo aquel que quiera ser su discípulo. El diezmo, hoy en día para las comunidades cristianas, entre comillas, en todo el mundo es uno de los más grandes fraudes que hay en Colombia. No se puede demandar porque no hay nada firmado. Nadie diezma y firma. No, por eso lo reciben así, encubierto. Déjelo allá en una cajita. A lo que le llaman alfolí, que eso no tiene por qué llamarse alfolí, porque el alfolí era una bodega grande donde se depositaban las semillas. Entonces, cuando usted no le entrega nada a nadie, sino que se lo deja en una cajita, pues nadie le puede demandar. Por eso no es demandable. Porque ellos no pagan impuestos, no pagan nada de eso, no declaran nada de lo que las ovejas dan. Por eso es un fraude, porque engañan a las personas diciéndole que hay que diezmar y que están robando a Dios. Pero yo le digo que no, en el nombre de Jesucristo, usted puede ser libre de esa condición. Si usted es un hombre o una mujer, una creyente, que ha diezmado todos estos años, que ha sido manipulado con el fraude de la ganancia deshonesta, quiero decirle que es tiempo de que usted, si quiere apoyar algún movimiento cristiano, lo haga voluntariamente, no por imposición de hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Escudriña las Escrituras. La iglesia ha perdido ese deseo por escudriñar. Solamente se sientan a oír un sermón, pero no examinan lo que escucharon. Y por eso hay tanto engaño. La Biblia sí dice, el Señor dice que en los postreros tiempos, muchos de los escogidos serían engañados. Y es una gran verdad. Pero estamos haciendo un trabajo con la ayuda del Señor para que usted no sea engañado, para que la iglesia del Señor abra los ojos del entendimiento. Usted personalmente puede abrir los ojos de su entendimiento.
Pedirle al Señor que le dé sabiduría, que es lo único que el Señor no le quita ni le niega a nadie, sino que la da abundantemente y sin reproche. La paz del Señor esté con todos ustedes, mis hermanos, y espero que les haya servido este tema en esta hora. Dios los bendiga.